Muy bien, abra su Biblia en Tito capítulo 2, versículo 6. El tema que estamos tratando es cómo avergonzar al diablo, segunda y última parte. Amén. Cómo avergonzar al diablo. Dice así la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 6, todos juntos, ¿lo tiene? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una ocasión había una muchacha cristiana que tenía un novio que era muy guapo, pero la desventaja que este muchacho no era cristiano. Y como ella lo apreciaba y lo quería mucho, siempre lo invitaba a la iglesia para que se le predicara el evangelio con el fin de que un día este joven fuera salvo y entregara su vida a Jesús. Pero llegó el día donde tanto y tanto se fastidió este muchacho y le dice a su novia: tienes que escoger a la iglesia o escogerme a mí. Pero ¿sabes qué? No los puedes tener a los dos. Era muy altanero, muy prepotente este joven, y decía: estoy seguro que esta cristianita va a dejar a Jesús para al fin andar conmigo. Pero esta jovencita no se dejó llevar por sus emociones ni sus deseos, y ella ora al Señor y le empieza a pedir guianza, le empieza a pedir sabiduría, y el Señor le pone en su corazón que tienes que hacer lo que es correcto. Es lo que el Señor le pone en su corazón con el fin de agradar a Dios, y que no se iba a dejar llevar por la atracción de este jovencito. Y se llegó el día, era un día domingo para ir a la iglesia, y ella otra vez insistiendo le llama a su novio: mi amor, te llamo para ir a la iglesia, te invito a P.I.B. La Joya. ¿Qué cree que respondió el muchacho? No, ya te dije que nunca iré a la iglesia contigo. Esa fue la señal que el Señor le puso ahí en su corazón, y ella le responde: está bien, yo también ya tomé mi decisión. Si un día no quieres ir conmigo al cielo, yo no me voy a ir al infierno contigo. Amén. Eso es lo correcto. Y de esta forma, tanto esta jovencita como cualquier otro joven que decida hacer lo que le agrada a Dios, créame que esa persona está avergonzando al diablo. Le está poniendo la cara en rojo, ¿no es así? Lo está sonrojando. Así que la pregunta es: ¿avergüenzas al diablo en cómo vives tú como cristiano o como cristiana? ¿O lo glorificas? ¿Cómo es tu vida en tu casa? ¿Cómo es tu vida en la escuela? ¿Cómo es tu vida en el trabajo? ¿Cómo es con tus amigos? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo vives allá afuera que la gente pueda decir: este joven, esta persona, o este hombre, esta mujer es cristiano o no es cristiano? ¿Qué conclusión llegan las personas con tu manera de ser? Es una pregunta que creo que todos tenemos que hacernos. ¿Y vives de tal manera que el diablo se avergüenza por tu buen estilo de vida? Esperamos y sí. Pero si no lo es, hoy es un día para empezar. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, porque yo quiero glorificarte a ti y no quiero glorificar a Satanás. Amén. Pablo le escribe a Tito porque él estaba preocupado. Pablo, con el estilo de vida que los hermanos tenían ante otros, donde ellos vivían en su comunidad, y por esa razón Pablo le escribe a Tito y le dice: exhorta a los jóvenes, a uno los adultos también, a que vivan la vida cristiana de una manera bíblica. ¿Cómo avergonzar al diablo? Lo que hemos aprendido el día de hoy: primero, siendo ejemplo de buenas obras. Con eso tú le callas la boca al diablo, ¿no es así? Pero en segundo lugar, ¿cómo avergonzar al diablo? Siendo ejemplo de buenas obras. Y en segundo lugar, cuando no puede acusarnos ante Dios. ¿Tú avergüenzas al diablo? ¿Cuándo? Él no puede acusarte ante Dios. Él sale huyendo, sale humillado, venía pero, ay no. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora
ha venido la salvación. Usted dirá, pero pastor, ¿ya la tenemos? No, sí, porque la salvación se compone en tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación cuando el Señor venga. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Solamente los domingos? No, creo que es el mejor día de los cristianos, ¿no? No, día y noche. Sepa, hermanos, que el libro de Apocalipsis es profético y es futuro. Este incidente va a pasar, ¿sabe cuándo? No ha pasado, va a pasar, ¿sabe cuándo? En unos años. Si le queremos poner fecha a Israel, 1948, los salmos dicen que nuestra edad son 80 años, le agregamos los 80 años a 1948, pues 2028, pero nuestro calendario, consecuencia de Gregorio, se equivocó en unos 4 años, pues 28 y 4, pues 32, pues vamos a pensar en el año 2032 que esto pase. Un ejemplo, es una suposición, no es doctrina. Pero suponiendo que es el año 2032 y se escucha esta voz con una gran voz en el cielo, y al final del versículo dice: y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra, hermanos, esa acusaba, en ese tiempo ya es pasado. En ese tiempo, si es que es 2032. Entonces, eso significa que mientras no se cumpla este versículo, significa que el diablo hoy, en el 2024, hoy en el presente, todavía está acusando a los hermanos. Amén. Delante de nuestro Dios, día y noche. Así que si el diablo está acusando a los hermanos hoy en día, eso significa que algunos cristianos están cometiendo pecados, están haciendo cosas que son indebidas, y el diablo no está siendo avergonzado, al contrario, está siendo glorificado con sus o nuestros pecados, porque los cristianos estamos haciendo cosas malas. ¿Sí me está entendiendo el concepto? Una ocasión, una niña pequeña tenía muy mal genio, no agraviando a los presentes, y hizo una rabieta, y entre esa rabieta estaba la muchacha que la cuida, o la niñera, y ella le arranca el cabello, y aparte de eso, ¡pum!, le avienta un escupe a la cara a la muchacha. La mamá, como era media alcahueta, en lugar de castigarla, le dice a la niñera para justificar a su hija: ay, mija, disculpa, perdona, no fue ella, es que fue Satanás quien le causó a hacer esa acción. Y algo interesante, que después de que la niña escucha lo que la mamá le dice a la niñera, le dice la niña: mami, bueno, puede ser que el diablo sí me sugiriera arrancarle el cabello, pero lo de escupirle, eso fue idea mía. ¿Cómo avergonzar al diablo? Cuando no puede acusarnos ante Dios, él va a huir. Y si no puede acusarnos ante Dios, esto significa que tu estilo de vida, tu forma de vivir, está, ¿qué, hermanos? Siendo ejemplar. Tú estás dando un buen testimonio. No hay pecado en tu vida donde el diablo pueda ir corriendo ante Dios y acusarnos de algo malo que nosotros hemos cometido. No puede. Y si no puede ir ante Dios, significa que él no tiene nada que reportar. No, el hermano Pepe esta semana se portó muy bien. No, el hermano Cantú ni que se diga. ¿A qué voy? Voy a salir avergonzado de ahí, como dice el dicho, con la cola entre las patas. Pero ¿sabe qué? Sino que con nuestro buen ejemplo, el diablo es avergonzado y no tiene cara, hermanos, para ir y presentarse ante Dios, porque no tiene evidencia de que nos hemos portado mal. ¿Me entiende? Entonces yo creo que hay que aminorarle el trabajo al diablo en el cielo. Pero gracias a Dios que un día el diablo, dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice la palabra, y esto es lo bueno, hermanos, es una profecía, pero una promesa para nosotros también, que él va a ser expulsado definitivamente del cielo. Porque uno de sus muchos trabajos, Satanás quiere recordarle a Dios: hey, tus hijos
han fallado. Eso es que según que ya te recibieron y que creen en ti, mira, te han fallado y han pecado. Y aparte también convencerlos de que no son dignos de estar en la familia de Dios, según que tus hijos, y mira cómo se están portando. Y eso le causa celos, le causa odio y le causa coraje a Satanás. Que nosotros seamos de la familia de Dios, hermanos, cosa que Él no lo es. Porque a diferencia, hermanos, de los ángeles, y a diferencia de los humanos, es que los ángeles, hermanos, en realidad fueron creados como siervos. Aunque la Biblia los llama hijos también a los ángeles, pero es muy diferente la creación de los ángeles a nuestra creación. Los ángeles son creados individualmente. Pero vemos, hermanos, que algo interesante de esto, ellos fueron criados como siervos, pero nosotros fuimos criados como hijos. Amén. Como hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos parte de la realeza, que es nuestro Dios. Si bien Satanás acusa a los cristianos día y noche, sus acusaciones al final son tenidas en poco. ¿Por qué? En un sentido, gracias al Señor Jesús, nuestro Salvador, porque Él también es nuestro abogado. Y dice la palabra en 1 de Juan 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, o sea, somos hijos de Dios, estas cosas os escribo para que no pequéis. Señal de que los cristianos van a seguir pecando. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿Cuál es la función de un abogado? Defendernos, ¿no es así? Abogado tenemos, ¿para quién? Para con el Padre. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra el Padre. A Jesucristo el justo, y Él es la propicia, o sea que Él tomó nuestro lugar, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces todos ya son perdonados. No, hasta que se apropien de esa fe en Dios, lo van a tener, menos no. Amén. Así que ¿tiene base el diablo para acusarnos? En un sentido, sí. En realidad, ¿hemos pecado? Sí. Pero si los confesamos al Padre, ¿qué hace el Señor? Él es nuestro abogado, Él nos va a perdonar. Pero en ese intervalo, hermanos, en ese intervalo, el diablo nos acusa ante Dios si usted no ha confesado su pecado, si usted no se ha arrepentido. Mira, según que es tu hijo, y mira cómo anda. Yo creo que en esto, mira, Señor, otra vez, según el que tú salvaste, ¿lo viste dónde andaba? ¿Y lo viste lo que andaba haciendo? ¿Oíste lo que dijo cuando andaba con sus primos o no sé, con los hermanitos de la joya? De que según es tu hijo, y mira, otra vez cayó en el mismo pecado. Y en cada vez nos acusa ante Dios para tratar de hacer, en un sentido que yo sé que Dios no lo va a hacer, que Dios reniegue, hermanos, de su perdón hacia nosotros y hacernos ver como, hey, ya están descalificados, Señor, porque fíjate lo que andan haciendo. En un sentido, ¿verdad? Pues ya no son parte de la familia tuya, porque mira lo que hacen, o lo que están haciendo en contra tuya. Y entre todas esas veces que Satanás ha ido a acusarnos a nosotros los cristianos, hubo un incidente muy interesante en Job capítulo 1, si quiere ir ahí. Dice la palabra, en Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día, como los muchos días, vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, o sea, los ángeles, entre los cuales, entre el montón, ¿quién vino? También Satanás. Ahí se zambulló. Yo también, háganse un lado porque ahí les voy. Y luego, versículo 7, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿de dónde? Vengo del valle de Texas, está ardiendo ahí, Señor, ¿verdad? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Usted dice: ¿qué hace el diablo todo el día? Ahí está, paseándose de comadrero, como dicen, ¿verdad? Dios personalmente, a lo que vemos aquí, hermanos, atiende a Satanás y tiene una charla, como quien dice, diciendo: ¿qué ha habido?
¿Cómo estás? ¿O de dónde vienes? ¿No me trajiste de los pollos asados ahí de La Joya? ¿O no trajiste un chimichanga? No, no se crea, no. ¿Sabe qué es lo que dice Dios? Versículo 8. Y dijo, o sea, y Jehová dijo a Satanás, fíjese lo interesante de esto que le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él ahí en tierra de Uz? Que no hay otro como él en tierra de Uz. ¿Dónde? En la tierra. ¿Varón qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios en un sentido le da las credenciales excelentes de Job. Personalmente Dios le está dando un excelente testimonio de Job que dice, no hay otro como él. Wow. Digo yo, ¿podrá Dios decir eso de nosotros? Como la hermana Loris, no hay otro como ella. La hermana Olga, no hay otra como ella. José Rosales, no hay otro como él. ¿Podrá Dios decir eso de nosotros, hermanos? Miren nomás, no hay otro como él. Pero yo digo yo, ¿sabe por qué hace eso Dios? Porque dice en Apocalipsis 12:10 que Satanás, ¿qué hace, hermanos? Los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, como ya me fastidiaste con lo mismo, como quien dice, la misma cantaleta de todos los días. Y Dios le dice esas credenciales a Job, creo yo en lo personal, ¿sabe para qué? Para avergonzarlo. ¿Cómo te quedó el ojo con Job? En un sentido, el diablo, yo creo, hermanos, que cuando le dice, no has considerado a mi siervo Job, y le da las credenciales, yo pienso que Satanás le hace sí, ¿verdad? Como que se agüitó, como quien dice, o se debió de haber sentido incómodo, avergonzado, pero también a la misma vez desafiado en que la vida de Job, a lo que vemos, no era manipulada por el diablo, a lo que vemos. Y el diablo estaba siendo avergonzado. ¿Por qué? Por el estilo de vida de Job, hermanos. Como quien dice, Dios le tapó la boca al diablo. Mire, oye, Dios no has considerado este y el otro. Hey, ¿no has considerado Job? Como dice, ni pío ni pao. Eso significa que todo creyente, hermanos, genuino y convertido, nacido de nuevo, como quien dice, ¿puede avergonzar al diablo con su estilo de vida? Sí, hermanos, es posible. Si Job lo hizo, ¿qué significa eso? Que nosotros también. Pero a diferencia de Job, hay muchos cristianos, hermanos, que no son comprometidos, no son fieles al Señor, no son obedientes y tal vez han caído en pecado y deciden no buscar a Dios con el fin de ser restaurados como lo hizo Pedro. Y esos son los que el diablo va y acusa ante Dios. Y de esa manera el diablo, en vez de ser diablo avergonzado, son los cristianos los que salen avergonzados, como mira, si anda haciendo esto, y es la realidad, porque terminan humillados ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Satanás no quiere que tú tengas una vida exitosa. El diablo no quiere que tengas una vida madura, una vida ejemplar, una vida madura, sobre todo cristiana y de buen testimonio, para así él pues tener su Javi favorito, como quien dice, y al final acusarte contra Dios o en Dios. Pero dice Pablo en Tito 2:6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no, ¿qué dice? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es una cláusula como, si no haces esto, va a hablar mal de ti, pero si tú haces esto, no tiene por qué hablar mal de ti. Amén. Es muy clara la forma en que el apóstol Pablo le enseña a su discípulo Tito que viva de tal forma que el diablo o Satanás no tenga que o de qué ligarte. Fíjese en esto, que no tenga de qué ligarse a la vida de un cristiano. Tú estás en pecado, el diablo se liga contigo, se une a ti en un sentido. Porque si el diablo no encuentra
un pecado en nosotros, significa que no hay ligadura de pecado. Y si no hay ligadura de pecado, significa que no hay una atadura. Y si no hay una atadura, significa que no hay una acusación ante Dios. Y si no hay una acusación ante Dios, ¿qué significa eso? Que no hay vergüenza en nuestra vida. Y si no hay vergüenza en nosotros, ¿qué significa? Que Él es el que va a salir avergonzado. Amén. Una ocasión una madre pidió oración por su hija mayor porque estaba atrapada en los vicios y estaba atrapada en las drogas y el alcohol, pero sentía como que la oración de ella no tenía efecto. Por mucho que oraba y oraba por esta muchacha, la muchacha seguía igual. Se reúne con el pastor y el pastor le dice: antes de orar, hermanita, quiero decirte que ¿cómo van las cosas en tu matrimonio? Le hace la pregunta a la hermana. Ella responde: ¿sabe qué, pastor? Las cosas no van bien en nuestro matrimonio y aparte estamos haciendo cosas indebidas. Y además dice, estamos teniendo muchos problemas en nuestro matrimonio. Aparte luchamos con las finanzas, luchamos el uno contra el otro y aparte el dinero. Y aparte de esto, de que siempre lo estoy invitando a la iglesia y no quiere venir, no importa por cuánto trate de convencerlo, no quiere. Y el pastor le responde a la hermanita: entonces, hermanita, quizá tus problemas matrimoniales son la razón o el fundamento del por qué tus oraciones no son efectivas o no son respondidas. Si tú limpias, si tú quitas los pecados de tu matrimonio y en tu vida, creo que Dios está en mejores condiciones. ¿Para qué? Para hacer lo que tú le estás pidiendo. Amén. Sepa, hermanos, que el pecado es una barrera. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:7, hablando de los matrimonios: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas machamente. Sabiamente, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso. Entonces, eso significa que el hombre también es frágil, pero ¿qué dice? Pero la mujer es más frágil, ¿verdad? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Entonces, si usted lee con cuidado ese versículo, para que mis oraciones no tengan estorbo, vamos a verlo hacia atrás y usted se va a encontrar ciertas cosas que, si usted hace eso, usted está estorbando las oraciones. Se cumple ese dicho que dice: las oraciones no pasan del techo. Amén. O sea, el pecado es una barrera, hermanos, como dice en Isaías, es una división que causa entre nosotros y Dios. Y con ese pecado no estamos avergonzando al diablo, sino que le estamos dando cuerda para ir y acusarnos ante Dios a causa de nuestros pecados. Amén. Así que, hermanos, sepa que el enemigo observa nuestro andar diario, donde quiera que tú andes. Nos observa cuando estamos en familia, nos observa cuando estamos con los amigos, nos observa cuando andamos por la calle, nos observa en nuestro comportamiento, en cómo estamos tratando a la gente o en el trabajo también. Observa y está oyendo todo lo que conversamos en el teléfono, con los amigos, donde quiera que estemos. Y aparte también, así darse cuenta, en un sentido, Él se da cuenta qué tan honestos somos en la manera que hablamos, en lo que hacemos. Y aparte también va a encontrar algo. ¿Para qué? Para ir y acusarnos ante Dios. Entonces, en un sentido, como decíamos en mi rancho, cuando éramos pequeños, decíamos chimolero. ¿Qué significaba eso de chimolero? Andabas de chismoso diciendo: ¿para qué les decía chimolero? ¿Verdad? Entonces, Satanás tiene una sola meta, y es encontrar en nosotros aquellas cosas que deshonren al Señor, hermanos, para presentarse delante de su trono. Mira, aquí está la evidencia. Y no puedes negarlo, Señor, ¿verdad? Delante ahí del trono del Señor, con ese pecado y la vergüenza que nosotros hemos cometido. Le hago una pregunta. Si en estos momentos el diablo se te presentara delante de ti y él revisaría tu vida, ¿encontraría algo de qué acusarte? ¿Lo encontraría o no? Seamos sinceros.
Si no lo quiere hacer, voy a tener que hablar con su esposa al final o su esposo. Y estoy seguro que me va a hacer una lista. No lo conoce, pastor, ¿verdad? Y si es así, bueno, o que no, pastor, yo creo que él, así como con José, va a salir huyendo. ¿Ah? Pero ¿te avergüenzas de tu vida o tu vida avergüenza al diablo? Hay una gran diferencia, ¿no cree usted? Hacen falta personas, hermanos, que nadie tendrá que rogarle a que ore. Por favor, ora, por favor, lee tu Biblia, por favor, ve a la iglesia, por favor, haz esto, por favor, haz lo otro, deja de hacer aquello. Nadie tendrá que rogarle a que lea su Biblia, a que sirva a Dios, a que diezme, a que evangelice, a que ame a Dios. Nadie tendrá que rogarle. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios quien produce el querer como el hacer. Si realmente Dios está en tu corazón, ¿no es así? Y nadie tendrá que rogarle a que vaya a la mía extra. Amén. Hubo un personaje bíblico, el apóstol Pedro, el cual, en un sentido, bueno, vamos allá a Juan capítulo 13, versículo 37. Él no avergonzó al diablo, en un sentido glorificó al diablo con sus hechos. Juan capítulo 13, versículo 37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, dice, pondré por ti, como yo muero en la raya por ti, Señor. Jesús le respondió, quieto, ¿verdad? ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Qué dice? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado una vez, 3 veces. Me vas a negar, no una, sino 3. Más tarde esa noche, Pedro, por miedo de perder su propia vida, ¿qué hace? Maldice y dice cosas que no debe de decir. ¿Para qué? Para aparentar como yo no soy Pedro, yo no soy seguidor de Jesús, yo no soy cristiano. Hasta le decían, pero qué raro, si tu manera de hablar te descubre. Eso es algo muy importante, hermanos, y muy llamativo. Que él, a pesar de querer esconder su vida en pecado, había algo que relucía en él, pero tu manera de hablar te descubre como, es que no estás hablando como nosotros, eres diferente. Aún así, ¿verdad? Pero él negó al Señor como quiera, ¿verdad? Pero había algo que él batalló para esconder, y es el Señor, hermanos. Por eso una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, como se dijo del hijo pródigo, no muchos días después. No, pastor, él no es cristiano, tiene 5 años que se apartó del Señor, pero esperamos que un día vuelva el Señor. No, que se convierta. Nunca fue salvo. Una persona no va a durar mucho fuera de la voluntad de Dios, hermanos. El que es verdadero cristiano, sepa eso. Y dice la palabra que después de que Pedro negó a Cristo, dice en Lucas 22, 62, que dice que él salió. ¿Y qué hizo, hermanos? Y lloró amargamente. Le estaba acusando el Espíritu Santo. Hey, Pedro, hiciste mal, te equivocaste. Pero Pedro no se quedó ahí. ¿Qué hace él? Una persona que realmente es cristiana, hermanos, dice la palabra que él se levantó y fue restaurado. Y cuando el Señor resucita, ¿qué es lo primero que él dice? Díganle a Pedro. Porque él sabía. Yo pienso que fue el momento cuando el Señor estaba siendo juzgado, sus miradas ahí se encontraron y fue ido de pum así, y él se va, no pudo resistir eso, sale a llorar. Él fue restaurado y crece en su fe, convirtiéndose en uno de los mejores apóstoles de la iglesia primitiva. Y sí, yo estoy seguro que después de eso, estoy seguro que él vivió en mucha vergüenza por algún tiempo, por haber negado públicamente al Señor, que muchos se dieron cuenta. Es mejor que aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Pero superó ese pecado y fracaso cuando Cristo lo perdonó. Esa es la diferencia de Judas y Pedro, de que él realmente buscó el perdón en el Señor. Judas fue con los sacerdotes, con el hombre. ¿Qué te puede hacer el hombre? Pero fue con la persona indicada y el Señor lo perdonó. Y hay una historia en Daniel, hermanos, que eran 3 jóvenes que fueron echados dentro de un horno de fuego 7 veces más calentado de lo normal. Pregúntenle, hermano Pepe, en la carne asada que hicieron ese día jueves y viernes, a ver cómo estaba de calentito ahí. Y dice en capítulo 3, 19 de Daniel, no, quiero que lo caliente 7 veces, ¿verdad? ¿Cuánto es capaz usted de aguantar por el Señor? O de tolerar las cosas, las situaciones, las circunstancias por el Señor, al punto de no desmayar.
Pero a estos jóvenes les importaba más la opinión de Dios que la opinión de Nabucodonosor. La temperatura del fuego, a lo que yo sé, está en promedio de 2000 grados Fahrenheit. Y si lo iban a calentar 7 veces más, ¿a cuánto iban a estar esos calentamientos? 14,000 grados Fahrenheit tal vez. No era un día muy agradable para ir a la playa, ¿verdad que sí? Pero me pregunto, digo yo, ¿por qué gastar tanto combustible si con un poquito de fuego los iba a achicharrar esos 3 jóvenes ahí en ese horno? Pero ¿sabe para qué, hermanos? Es como hoy en día. A veces el gobierno de una u otra manera te infunde temor. Cuando te censura, cuando te hace ciertas cosas, uno entra en un temor. Ay, me quitaron esto o lo otro. ¿Sabe para qué? Y es con este fin, para que tú cambies de opinión. Una de las cosas que sabemos, que si alguien te censura en las redes sociales, significa que tú estás diciendo la verdad. Y usted dice, no, están censurando muchos conservadores y esto o lo otro. Es por esa razón, porque saben que es la verdad y ellos no quieren que la gente se dé cuenta de la verdad, porque les pone en tela de juicio su credibilidad de ellos. Pero es con ese fin, para que cambiaran de opinión. Así como todo mundo, estaba un montón de gente ahí arrodillada, todos parecían pentecosteses ahí y musulmanes tirados en el piso, pero había 3 bautistas allá parados como Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense, ahí estaban muy parados. El peer pressure, ahí estaba Nabucodonosor dándoles, mira esto y mira el otro. Pero hay un principio aquí, que estos jóvenes nos enseñan a hacer lo que es correcto a pesar de la presión de los demás. Y eso glorifica a Dios. Usted se imagina de qué manera, hermano. Si Satanás no es glorificado en esto, al contrario, es avergonzado. Prefirieron ellos desafiar al rey que deshonrar al Rey de Reyes, su Dios. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por nuestro Dios? Ellos sacrificaron sus propias vidas. A mí me encanta la convicción y la actitud de estos muchachos. Fueron muy bien enseñados, educados, disciplinados y modelados, porque eran jovencitos estos muchachitos. Y dice en Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y le mandaron un mensaje de texto diciendo, lo que tú digas, rey, no hay problema, no, era broma, estamos jugando. ¿Quieres que nos arrodillemos? Nos arrodillamos. No, señor. Es como decir, ¿a poco quieres que seamos rostizados? No, por una cuestión de opiniones. Postre, yo me postro. Que ellos dijeron, no, señor. Hasta, fíjese la autoridad con la cual estos responden. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servíamos? No servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego aparte, fíjese la cláusula aquí, versículo 18, y si no, porque no, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que proveer mi casa, Dios me tiene que sanar y Dios me tiene que hacer esto, y si no, ahí te guacho. No, fíjese lo interesante de esto. Y si no, no, es que Dios es injusto, no vale la pena servirlo. No, señor. Y si no, ¿qué dicen los muchachos aquí? Yo creo que cuando yo vaya al cielo, yo voy a buscar Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde están, muchachos? Venga para acá. ¿Dónde están tus papás? Ah, acá están. ¿Me lo puedes presentar, por favor? No, espera, darles un high five, ¿verdad? Tus papás, ¿verdad? Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero aquellos que dicen, no pasa nada si me pongo a adorar, pastor, un ídolo aquí al niño Fidencio o alguien aquí. No, ¿qué dice Dios? Si esto fuera real y que Dios pidiera, puedes idolatrar o puedes hacer esto y lo otro. ¿Qué hubiera hecho Dios? Sadrach, Mesach y Abednego, inclínense. Pero no, al contrario, Dios vino y los defendió. ¿No le dan deseos de ovacionar a estos muchachos? ¿Verdad? Que Dios siga levantando este tipo de jóvenes, ¿no es así? Que en un sentido avergonzaron a Satanás con sus sellos. ¿Qué iba a decir? Señor, vengo a acusar a Sadrach, ¿miraste lo que hizo? No tenía que andar haciendo en el cielo. Nada. Con gran valor le dijeron al rey que no iban a discutir con él.
Entre tal vez 300,000, nomás 3 ahí parados como nosotros no nos vamos a postrar. Pase lo que pase, hermanos, los cristianos van a continuar pecando. Pero eso no es decisión de Dios, ni de las circunstancias, ni de las personas. Es una decisión personal, ¿verdad que sí? Pero cuando lo hacemos, Satanás no está siendo avergonzado, sino glorificado cuando pecamos. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Que Él perdona nuestros pecados, Él es fiel y justo, y aparte limpiarnos en nuestra conciencia, ¿verdad?, de toda maldad. Tenemos que confesarle nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él no nos acuse delante de Dios. Y nos ha dejado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para darnos convicción de pecado. Estás mal, así como lo hizo con Pedro. Y sepa que la obra del Espíritu Santo, hermanos, es atraernos a Dios, pero cuando es Satanás, Él es acusarnos ante Dios. ¿Con qué fin? Para alejarnos de Dios. Ese es su fin, y mantenernos atrapados en el pecado. Por eso recuerde la promesa del Señor en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás no tiene derecho aún de acusarnos o condenarnos, porque Él no murió por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A diferencia de Job, a lo que vemos aquí, ahora nosotros tenemos a Jesús a la diestra, porque en ese tiempo Jesús todavía no moría por nosotros. Y si todavía no moría por nosotros, Jesús no estaba a la diestra del Padre aún. Estaba en Él, ¿verdad? Porque 3 son 1. Pero vemos aquí que nosotros tenemos ahora esta bendición y Él es nuestro abogado. Amén. Mientras usted no se arrepienta y mientras usted no se aparte del pecado, ¿qué va a seguir haciendo Satanás? Va a ir ante el trono y ¿qué va a hacer? Nos va a acusar. Mientras usted no se aparte del pecado, mientras no lo confiese, el diablo ahí va a seguir y lo va a acusar. ¿Y él va a ser avergonzado? No, va a ser glorificado. Por esa razón es importante tener una relación cercana con nuestro Dios para que el pecado huya de nuestra vida. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Al momento que usted resiste al diablo, usted está avergonzando al diablo. Resistid al diablo y él, ¿y por qué va a huir? Porque está avergonzado. Debemos apresurarnos a confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ellos. ¿Para qué? Para que podamos avergonzar a Satanás. Cuando hemos sido perdonados y limpiados en Jesucristo, hermanos, no tenemos necesidad de caminar avergonzados, sino con nuestra frente en alto. Y Él no tiene nada de qué acusarnos, porque todo ha sido cubierto por la sangre de Cristo Jesús, si nos hemos arrepentido y si se lo hemos confesado al Señor. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por eso creemos que la salvación no se pierde a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué, hermanos? Interceder por ellos. Asegúrese de tener una comunión con Dios a diario para limpiarnos de todo pecado, y así Satanás no tendrá motivos para acusarnos. Amén. Termino con esto. Era el 14 de octubre del año 1998. Era un vuelo transatlántico de la línea aérea British Airways. Tuvo lugar esta historia y fue verídica. A una señora la sentaron ahí dentro del avión al lado de un hombre que era de raza negra, y la mujer, donde observa esto, le hace la seña a la azafata: venga para acá, señora, quiero que me cambie de asiento, porque no puedo sentarme al lado de una persona tan desagradable, le dice esta persona. La azafata empieza a argumentar: mira, señora, pues el vuelo ya está casi en pleno vuelo y está muy escaso, estamos llenos y no creo que vaya a encontrar un lugar ahí en primera clase. Todos los pasajeros observaban la escena con disgusto, no solo por el hecho en sí, sino por el hecho que además le ofrecieran un sitio de primera clase a este tipo de mujer que estaba avergonzando a ese hombre. Después de humillarlo, minutos más tarde, regresa la azafata y le informa a la señora y le dice
Discúlpeme, señora, efectivamente todo el vuelo está lleno, pero afortunadamente, gracias a Dios, encontré un lugar vacío en la primera clase. Y para hacer este cambio tuve que pedir autorización con el capitán, que me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan desagradable. La señora estaba, como quien dice, que estaba disgustada ahora. Le cambia su cara. Ahora ella sentía como una cara, wow, de descanso y de paz, pero sobre todo de victoria, como logré lo que yo quería. El momento que ella se levanta del asiento donde intenta salir, pero la azafata dice, disculpe, señora, la detuvo. Y la señora quedó avergonzada y se dirige ahora al hombre de la raza negra y le dice, señor, ¿sería tan amable de acompañarme a un nuevo asiento de primera clase? Y en ese momento todos le empiezan a aplaudir a la azafata. Hacer lo que es correcto, hermanos, es una forma de avergonzar a Satanás. Y la pregunta para nosotros es, ¿lo avergüenzas cómo vives? ¿O lo glorificas? Es una decisión personal, que ahí no puedes culpar a nadie. Es tu vida y tú le vas a dar cuenta a Dios. ¿Cómo es tu vida en tu casa? ¿Cómo es tu vida en la escuela? ¿Cómo es tu vida en el trabajo? ¿Cómo es tu vida con tus amigos? ¿Cómo es tu vida en la calle? Quédate. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás glorificando al diablo o estás avergonzando al diablo, como leímos al principio? Si usted ve al principio ese versículo, que lo hemos tomado de nota, al final tienes que hacer esto. Mira, sean prudentes, preséntate en todo como buen ejemplo, en la enseñanza mostrando integridad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Tú puedes vivir de esa manera? Dicen, no sé, pastor, es muy difícil. Bueno, necesitas acercarte más a Dios, pedir que te dé valor, te dé fe, resiliencia sobre todo, ¿no es así? Y la autoridad de parte del Señor para poder lograrlo. Amén. ¿Cómo avergonzar al diablo? Primero, siendo ejemplo de buenas obras. Y segundo, cuando no puede acusarnos ante Dios, tú lo estás avergonzando. ¿Por qué? Porque estás viviendo bien. Amén.